tal vez el semestre se nos vino encima a todos y nadie se dio cuenta que esto ocurría. Y yo aperré, así como con el último, el domingo me di cuenta que esto comenzaba también. A mí se me había olvidado. Qué terrible, pero bueno, ahí sí. Voy a compartir la pantalla con ustedes porque, como yo les decía, a mis alumnos les hago leer este texto. Entonces me ayuda mucho mostrar el PPT que tengo. Además yo busco cositas de la Malinche, qué sé yo. Entonces, bueno, el primer capítulo que se llama Malinche, la lengua, ¿cierto? Que es este. Bueno, la Malinche es un personaje en sí mismo y yo creo que es interesante el uso que le da Bolívar Echeverría en este primer capítulo. Siempre he pensado que hay una línea conductora entre Malinche, Medea, y luego llegué hasta la Violeta Parra, pero es algo que está ahí en barbecho. Y creo que tienen un valor esos gestos de esas mujeres, esos gestos disruptivos, ¿no? Matar a los hijos y, no sé, La Llorona, toda esa leyenda me parece muy interesante, creo que conecta con todas estas mujeres. O sea, me parece que la Malinche en sí misma es un personaje que uno debería estudiar. Bueno, en los códices uno encuentra imágenes, ¿no? Ahora, casi todo lo que sabemos de la Malinche aparentemente son aquellos escritos no sé cómo se llaman, escritos de relación, cartas que se escribían a la corona española para poder reivindicarla y finalmente que Malinche tuviera ciertas tierras, ¿no? O, digamos, o un título nobiliario, algo que le permitiera envejecer. Entonces, lo que sabemos de la Malinche en realidad es lo que sabemos por los mismos españoles, por eso que Pero tiene tan mala prensa, ¿no? ¿Era para recompensarla por algo? Eso de que las cartas al rey... Para recompensarla por el beneficio que ella ha hecho a la conquista, ¿no? Entonces, por lo tanto, seguramente se hace mucho más, se elogia mucho, ¿no? Cada vez que son como las cartas de recomendación de Connie, cuando uno, probablemente si uno las leyera, las tuyas, diría, oye, esta mujer era maravillosa. Entonces, claro, lo mismo nosotros sabemos de la Malinche. Todo lo que sabemos de ella son sus cartas de recomendación, ¿no? Bueno, es de lo que yo he leído, así que Alejandro, siempre tú podrías, como tú estudias más el mundo colonial, tienes una expertise ahí, podrías... hay Sí, muchos... ¿Sí? Tengo varios comentarios, pero quizás los dejamos para el final, digamos, a propósito de lectura. ¿O quieres que me intervenga? Puedo intervenir como tú cuando quieras. La verdad es que, mira, tenemos como son 3 porque horas. sí hay... Entonces, muy breve, podemos retomar después porque este es un tema que no se cierra, ¿no es cierto? No, Pero para nada, no se sí cierra. sí hay buena bibliografía, particularmente un libro de Camilla Townsend, ¿Ya? que se llama Malintzin. Hay súper buen trabajo. Si ustedes siguen la página de la UNAM, que se llama Noti Conquista, es una suerte de trabajo que están haciendo gente de investigaciones históricas, del Instituto de Investigaciones Históricas. Ahí hay mucho dato sobre los personajes de la conquista, entre ellos Malintzin. Interesante. Y bueno, eso lo dirige Federico Navarrete, que tiene unas lecturas bastante entretenidas, digamos, desde la antropología, más bien como política o como historia, como le llama él, dialogando con la antropología, hacia la figura de Malintzin particularmente, porque en lugares como Tlaxcala, el cerro, que está al frente de Tlaxcala, así como el cerro Huelén acá, se llama Malinche. Sí. Entonces, toda una conexión, digamos, todo un imaginario que se arma a propósito de la mujer, y por eso lo toma Bolívar Echeverría, ¿no es cierto? Y además el diálogo que está teniendo el mismo Bolívar Echeverría con Octavio Paz, digamos, que es el eco que está jugando por detrás. Claro. Pero en términos históricos hay bastante más información, no solamente las cartas de relación, y particularmente Camila Townsend levantó toda la información de las hijas, de la vida de quienes quedaron, a propósito de lo que tú nombrabas de la casa de la Malinche. Si ustedes van a Ciudad de México, atrásito del Zócalo está la casa, donde era la casa de bueno, doña Marina Jaramillo, por cierto. Claro. Doña Marina. Se casó con el capitán, finalmente la casaron, estoy ahí como... Pero es todo un personaje, sin duda, la introducción que hace Bolívar Echeverría, a propósito de Malinche, abre, es una disrupción, precisamente nos está tirando una bomba para ver qué hacemos. Eso. El libro de esta Camilla Thompson se publicó en castellano, en inglés.
No, no hace falta que me lo busques, solamente quiero saber si se publicó en castellano, en inglés. Está en inglés primero y después, y hace poco, debe ser un par de años, que lo publicaron en ERA también, lo tradujeron. Pero ese libro es anterior, debe ser de los 2000, 2006, algo así. No recuerdo, yo lo tengo acá en español y seguro lo encuentras. Es Townsend. Townsend. ¿Te importa escribirlo en el chat? Porque yo me había escrito el nombre de otra manera. Me había escrito el nombre de otra manera, sí. Sí, bueno, ella trabaja en Inglaterra, que es una muy, muy interesante investigadora. Bueno, voy a checarlo. Tiene lugares bien centrales, si ustedes se fijan, ella en estos textos. Son textos pictóricos, ¿no? Ahí está ella también. Bueno, es interesante esta figura, ¿no? En sí misma, como les decía, y me parece muy interesante cómo la aborda Bolívar Echeverría en este capítulo. Acá está el apellido. Ah, claro, debe ser Townsend, sí, eso, la N por el otro lado. Bueno, esto yo creo que uno lo ve en casi todas las biografías, ¿no? Esta extensión que Bolívar Echeverría expresa al comienzo, ¿no? Cómo nosotros tendemos a contar historias de individuos, ¿ya? Y probablemente la Malinche por eso tiene, digamos, la acepción de traidora, ¿no? En fin, porque aparece como una persona que tomó decisiones, ¿ya? Como un héroe excepcionalizado. A mí me gusta mucho esa, digamos, como rompe un poco esa lectura, ¿no? del héroe. El héroe que comenzó, le pasaron estas tragedias, le pasaron estas cosas y luego hubo un desenlace. Esa forma eurocéntrica de contar la historia, yo creo que la rompe un poco al mostrar cómo, digamos, la historia de la Malinche, claro, cuenta una historia individual, ¿ya? La historia de una persona. Si uno mira un poco la historia de ella, es una mujer, además de una esclava, ¿cierto? Que fue dada a Hernán Cortés en un grupo de otras mujeres, o sea, poca probablemente, no es el sujeto, ¿no? No es el sujeto moderno que tomó una decisión de resignificar la historia, ¿no? Tiene pocas opciones. Pero sin embargo, en ese personaje, ¿no? Es como que se pudieran condensar, ¿no? Esta gran historia, la gran transformación que supone este encuentro entre estas dos culturas y esta persona. Encuentro de dos mundos, son destinos individuales aparentemente cuando se cuenta la historia, ¿no? Pero en realidad son parte de una enorme estructura, ¿no? que finalmente uno podría pensar que Malinche finalmente no decide nada, ¿no? O pocas cosas decide. Y lo que creo que lo que destaca, como me parece importante en este capítulo, lo puse acá entre comillas, ¿no? Como lo dice. Este encuentro de dos mundos o, comillas, reencuentro de las dos formas, opciones básicas de historicidad del ser humano. La de los valores, o, bueno, me falta una letra ahí, o orientes, ¿ya? Los distintos orientes, ¿ya? O los no occidentes. Esta historia circular, ¿no? Que es la que anima el modo de contar las historias del mundo prehispánico, y la de varios occidentes, o esta historicidad abierta, ¿no? que es la que impone el mundo europeo al momento de contar las historias. Interactúan entonces en este escenario, ¿no? Estos destinos individuales, Moctezuma, Hernán Cortés, mediados por esta India. Esta, dice, India de buen parecer, entrometida y desenvuelta, así la describe en algunas crónicas, ¿no? Bernal de Castillo. Ella además parece que hablaba, quizás cómo sería eso, ¿no? Cómo sería que hablaba, que entendía el español. Era una mujer nahua, ¿no? Por lo tanto su idioma era el nahua. Y desde que, en realidad, si uno lo piensa, es muy poco el tiempo, ¿no? Que pasa en contacto a estos personajes. Desde que ella recibe su bautizo, pasan 15 meses, un año y tanto, menos de, o sea, un poco más de un año nomás, en que es asesinada toda la élite azteca y el emperador, ¿ya? Ella era una intérprete y concentra entonces en su figura esta función de equilibrar estos dos códigos, ¿no? A mí me gusta mucho. Pero... No, perdona. Administra.
¿no? Ella maneja un código. Ahora, a mí yo creo que la noción de código me parece interesante, aparece en de Letos Barroco, nuevamente aparece en el capítulo bueno, en el tercer capítulo que vamos a comentar hoy día, también aparece la noción de la cultura definida como poseedora de un código, que si, digamos, un código que en su definición le cuesta mucho asumir otro código, ¿no? O sea, incluso otro código le parecería hostil, e incluso le costaría mucho traducir, digamos, la imposibilidad de la traducción está aquí, ¿no? Pero, ¿sí? Ángela, una cuestión, brevemente. Es que me llama la atención, y esto quizás tiene un poco que ver con el tema de las mujeres, pero claro, la descripción que se hace, que no sé dónde está sacada esa cita, bueno, de Bernal Díaz del Castillo, que dice que es una mujer de buen parecer, entrometida y desenvuelta. Una serie de, o sea, dos calificativos que sobre todo en el siglo XVI no podían significar nada bueno con respecto a una mujer. Entonces, lo que sí podríamos traducirlo para nosotros es que era una mujer bastante curiosa, o sea, que tenía curiosidad, lo cual explicaría que era bastante inteligente. A lo mejor era inteligente, ¿cierto? Puede ser una persona muy inteligente. Claro, y lo cual explicaría que aprendió el castellano tan rápidamente, ¿no? Solamente con oírlo y con el trato. O sea, era probablemente una mujer muy inteligente y con una curiosidad intelectual y de conocer las otras culturas, por eso se la describe así, porque eso son valores que en el siglo XVI solamente pueden ser negativos con respecto a una mujer, por muy india que sea, ¿no? Claro. Y solo quería hacer ese apunte, porque me da la impresión de que, claro, de que era una mujer muy inteligente y por lo que fuera estaba dotada para el idioma, porque las otras, porque estabas contando que la vendieron, o sea, la entregaron a Cortés con otras mujeres, ¿no? O sea, probablemente eso era muy frecuente, ¿no? Que van pasando ejércitos de ocupación por distintos pueblos y probablemente entre los tributos que se le dan a los conquistadores para no producir tanto daño son alimentos, animales y mujeres, ¿no? Las mujeres son bienes de intercambio. Sí. Perdón, ¿sí? No sé si puedo meterme un poquito. Sí. Tengo dos apreciaciones. Yo sí pienso que Bernal Díaz le dedica un capítulo, a diferencia de hecho, para ser sincero, Hernán Cortés no dice casi nada de Malintzin. Quien habla de Malintzin es Bernal Díaz. Y es muy... yo sí rescato que tenga un capítulo, y sí creo que más allá de los términos que ponga, el hecho de que lleve un capítulo sobre la Malintzin, y leerlo completo, porque sí le tira buenas flores, no la trata mal, no la deja mal. O sea, decir eso sería precisamente no acudir a la fuente, porque la fuente sí le dedica un capítulo de una obra que no se centra solo en ella, pero en otras está completamente desaparecida ella, particularmente en Cortés. Tengo que decirlo. Y el otro elemento, a propósito del lenguaje, de la triangulación que hay ahí, porque hay un personaje que estamos olvidando, que es Jerónimo de Aguilar. Lo que habla Malintzin inicialmente es un maya chontal, ¿ya? Ella, al parecer, y esto ya cae dentro de la especulación, a propósito antes de que fuera regalada, ya había sido esclavizada por otros grupos, y su origen, al parecer, que es de Coatzacoalcos, digamos, en algún punto Malintzin sabía manejar el código náhuatl, pero no cualquier náhuatl, sino el náhuatl diplomático. Por lo tanto, siempre se le diga, y por eso el sin tiene sentido también, si uno lo piensa desde náhuatl, porque es un honorífico, digamos, no es cualquier persona. Es más, quiero rescatar a Bernal Díaz del Castillo, que en algún momento dice cómo se referían a Cortés como Cortés Marina. Eso es un doble ahí. No hay un quiebre tanto con lo femenino, particularmente si uno lo piensa de cómo lo están pensando los indígenas náhuatl, donde precisamente, y aquí no me quiero ponerle un portilla porque me carga, pero sí es verdad que hay un humeteotl, que hay un dualismo en el cual la figura de la mujer, precisamente, y Marina cumple ese lugar, va siendo igualizada, ecuanimizada, si quieres, con la figura del conquistador, en un inicio, digamos. Estamos hablando de los primeros años de la conquista de México, ¿no es cierto? El 19 y el 21. Claro. Entonces, y precisamente la figura de Aguilar, a propósito de eso, es quien permite que ella vaya aprendiendo, porque además Marina es muy pequeña, Malintzin es muy chica, digamos, parece que tuviera como 12, 13 años cuando la recibe Cortés.
La manceba, claro, tienen un hijo. Bueno, Claro. hay una teleserie, digamos, Exacto. digna, ¿no es cierto? Sí. Pero hay elementos ahí que hay que súper considerarlos bien con pinzas, porque a mí sí me parece que Bolívar Echeverría los conoce. Ya sabe, digamos, precisamente quién es Malinche, y por eso la pone en ese lugar, que es complicado. Además, nuevamente, Sí. y lo repito, porque está discutiendo con el malinchismo de paz, está Sí, discutiendo con la exacto. Constitución Nacional Mexicana. Entonces, Ujú. perdón, es solo No, eso. es que me parece muy importante, o sea, muy interesante, porque además no solo eso, está poniéndola en un lugar, o sea, le parece que es que el gesto es como de apertura al otro, ¿no? O sea, hay una cita que yo pongo, que yo me parece muy interesante, dice, la única manera de permanecer es abrirse, ¿ya? O sea, esta cultura que se mezcla con otro. Entonces, digamos, le reconoce Ella a es el ejemplo. Malinche ese gesto como de, eh, no, no sé cuál sería el antónimo de xenófobo, ¿ya? Ella es lo no xenófoba, de hecho ella se mezcla con el extranjero, se mezcla, tiene Claro, hijos con él, ¿ya? conocemos la Y, idea de Yanacona, colaboracionista, algo así, exacto, pero que cada ya, vez, o sea, es que no es ya no es solamente tan eso, Malinche, vigente, porque también lo fue, digamos, o sea, pero seguro, ojo, para los mechicas, pero para los tlaxcaltecas le pusieron el nombre del cerro, al digamos. cerro. O sea, ahí es una figura bien complicada, digamos, y creo que al parecer Bolívar Echeverría la utiliza, precisamente. Por eso nombraba hace un momento que es una bomba. O sea, poner a Es un Malinche en el centro y decir, personaje, como aquí empieza la modernidad, sí, después de todo, bueno, hay una lectura más profunda de Bolívar sí, Echeverría, pues como en América voy a empezar a hablar de lo barroco y voy a empezar con estas figuras que muchas veces tampoco nos acordamos. Bajo sí, el alero de Cortés, ¿no es cierto? Todo quedan en los conquistadores. Y nunca... sí, este es un Por cierto, en Chile hubo una personaje, monja alférez y pocas veces se habla de ella, digamos. casi nunca, claro. Un Pero par de cuando yo trabajos leí, de grave sería, cuando digamos. leí la biografía de Violeta Parra me pasó lo mismo, o sea, en el fondo se excepcionalizan muchas cuestiones que Violeta Parra decide en su vida, como abandonar a su hijo, qué sé yo, o suicidarse finalmente, pero muchas de las cuestiones que ella hace son parte de lo que de lo que permite la época. Y mucha gente hizo esos mismos gestos, ¿no? Lo que dice, bueno, me parece muy interesante, luego leyendo a Spivak, me Ya. volví a pensar que muchas de las maneras de comprender a estos personajes históricos ha sido poniéndole un formato individualizante. Entonces con eso no se entiende mucho, o se los equipara a héroes excepcionales, esa palabra es interesante. Bueno, pero esta mujer tiene entonces este acceso, ¿no?, privilegiado al hecho comunicativo, ¿ya? Está en el momento preciso donde se están ventilando asuntos vitales, ¿no?, para ese mundo. A la estructura del código lingüístico, al núcleo en el que se definen las posibilidades y los límites de la comunicación humana como una manera que permite en el fondo el mundo de la vida, ¿no? O sea, va a decir Echeverría más adelante que eso es la cultura, ¿no? Eh, Ser intérprete, ¿ya? Y al mismo tiempo de que tiene el trabajo de ser un intérprete, al mismo tiempo está ubicada en la imposibilidad de ser intérprete de nada, ¿no? Finalmente, esa es la utopía, que pueda traducir. Entonces es una traductora bifacética, dice por allí, no sé si que ella en realidad miente a diestra y siniestra. Claro, Entonces, traductores, traditores. claro, ella miente a ambos, ¿ya? Tampoco es una traductora transparente, ¿no? Pero claro, es mediadora, intenta construir un texto común, eh, y al mismo tiempo probablemente está en ese espíritu, ¿no?, de trágico, ¿no?, un cierto escepticismo respecto de la inevitabilidad de malentender al otro, ¿no? Y enviar mensajes probablemente erróneos, ¿no? No obstante, supone también una obstinación en torno a la corrección de la propia traducción, ¿ya? Un detalle en eso, ¿no? Porque ella es elegida por eso. Probablemente le pone mucha energía a esa tarea, ¿no?, en la que está puesta. Digamos que no eligió, sino que está puesta allí, ¿no? Aquí ella está entre dos códigos lejanos de habla. Me parece interesante lo que tú decías, porque incluso algunos textos que he leído plantean que ella pertenecía a una nobleza indígena, ¿ya?, al hablar el náhuatl más culto. Eso Pero es una de las cosas que se suponen, claro, que pero no es supone, evidente. claro, No, pero sí da pie porque sabía ese tipo de náhuatl que no es claro, el que utiliza para ir al tianguis, pues, para claro. comprar las cosas, sino que ya es para dialogarle al tlatoani, y ella negoció con todo no solamente en náhuatl, o sea, hay que decir, ahí también se habló
las lenguas de la costa de México, ¿no es cierto? Totonaco, son las iniciales, son los otros aliados. Claro. Son pualtecas, precisamente con aquellos con los que regalan a Malinche. Hay otras lenguas también jugando. Bueno, esa cosa igual es interesante, ¿no? Que ella sea regalada como un bien de intercambio, digamos. Es interesante por poner, digamos, la idea de que ella traiciona a su pueblo, esa es la idea. Desde otra perspectiva, ella es traicionada primigeniamente, ¿no? No sé qué lealtades debería haber seguido al pie. Perdona, Ángela, pero es una práctica bien común de todas formas en el mundo mesoamericano entregar dotes, ¿no es cierto? Mujeres. Sí, entonces, claro. en ese Mujeres, aspecto, animales. Incluso podríamos decir, Malinche no es solo el caso, hay otras mujeres de élite, digamos, como Luisa Xicoténcatl, que es hija de uno de los caciques importantes de Tlaxcala, digamos, como la hija de, no sé, de Piñera, por dar un nombre tonto. Claro. Y también la casan, ¿eh? Y la casan con, creo que Pedro Alvarado, una cosa así, o sea, con el peor de todos, digamos. Te Claro. tiraron con el más sanguinario de todas, a ese te dieron. Creo que es Pedro Alvarado, si no me equivoco en la memoria, no me equivoco, pero sucede, y sucede a todas las clases sociales. Entonces, claro, ahí el actor de género lo podéis meter súper profundo. Claro. Pero una cosa es que la casen y otra cosa es que la regalen como una es cierto. O sea, quiero decir, si la casaban es que obligaban, entre comillas, al tal Pedro a reconocer que esta mujer no era, aunque fuera indígena, no era una esclava cualquiera, sino que era la hija de un jefe importante. Eso tiene que haber pasado particularmente con ella y no con todas las otras que habían regalado al mismo tiempo. Entonces yo no sé si en el caso de Malinche, si era efectivamente pertenecía al grupo, o sea, a un nivel de aristocracia o... No, ella inicialmente ella regalaba y ella había sido esclavizada. Algunos dicen ella ya había sido que le había dado antes al grupo Totonaca que finalmente hace el intercambio con Cortés, pero ella ya estaba en una condición no de élite cuando la encuentra Cortés, digamos. Por eso mismo, en ese sentido yo te encuentro razón, o sea, si hubiera sido la hija del cacique, probablemente nos acordaríamos de ello, y hubiera sido casada a propósito de la lógica de la alianza, ¿no es cierto? Que es la lógica que claro, o sea, al casarla en el fondo la reivindicas, ¿no? Lo permite. Precisamente no es lo que sucede con Malinche, porque Malinche termina siendo casada con uno de los capitanes de Cortés, digamos, a regañadientes. Claro, exactamente. Pero claro, ya se le da otro estatus, curiosamente, aunque se le haga obligada, pero se le da ya otro estatus. Y lo que yo comentaba antes, no pretendía decir que no la alabaran en los textos, yo lamentablemente no conozco, de coloniales, solamente intentaba hacer la traducción un poco de lo que eso podría suponer en el lenguaje actual, ¿no? Quiero decir que yo por esa descripción, yo enseguida ya entiendo que era una mujer, pues por las circunstancias que fueran, con mucha inteligencia y con mucha curiosidad intelectual, de modo que fue, además si era tan joven, claro, aprendió rápidamente, pero bueno, otras no, aprendió rápidamente la lengua y lo que entiendo es que también aprendió ciertas costumbres o a entender ciertas costumbres o cierto modo de pensar, porque eso es lo que es aprender una lengua, entender cómo piensan otros. Claro. Porque si no, no hubiera podido conseguir ese estatus de intérprete a ese nivel, ¿no? Y Ángela decía, bueno, que contaban que mentía. Probablemente, claro, intentaba adaptar lo que oía a la mentalidad del otro. Y eso sí que me parece interesante. Imagina el ejercicio lo que estabas diciendo de los códigos. Desde el maya, claro, que es con el cuento, o sea, en cualquier caso, te encuentras con un náhuatl, tiene que hablar Malintzin en náhuatl con el indígena, ¿no es cierto?, con el tlatoani, luego tiene que hablarle en maya a Jerónimo de Aguilar, y luego Jerónimo de Aguilar tiene que traducirle al español. Al español. O sea, esa es la línea. Claro. Entonces, por eso te digo, o sea, ella lo que sabía era hablar náhuatl y hablaba maya chontal. Y luego aprendiendo. Yo pensaba que había aprendido después el castellano. No, ella efectivamente aprende después el castellano, pero su lengua de uso es el maya chontal, y ella además puede hablar náhuatl a niveles diplomáticos, ¿no es cierto?, para poder funcionar de intérprete, digamos, ¿no? Y en ese aspecto, ella, como te digo, aquí por eso siempre hay que poner al tercero, que siempre se olvida, que es Jerónimo de Aguilar, que sirve hasta un momento, hasta que precisamente Malintzin ya maneja el código, y concuerdo contigo, María Isabel, ya es capaz de entender el ethos que está llegando, por cierto,
y ya Jerónimo Aguilar sabe de la historia. Quizás Bernal Díaz también es uno de los que también recuerda mucho la labor de Jerónimo Aguilar, que por cierto las crónicas, o más bien la lectura del siglo XIX que tenemos sobre estos eventos, la lectura de Construcción Nacional, particularmente la mexicana, borra a esos personajes, deja Malinche, ¿no? Deja los que son funcionales, entre ellos siempre, bueno, el Cortés, como no. Claro. Bueno, es interesante eso. Entonces, esta tarea casi imposible que señala Echeverría que tenía esta mujer, ¿no? Frente a sí, mediar entre dos universos prácticamente, o sea, bueno, completamente desconocidos, digamos, cuyo parentesco parecía ser nulo, digamos, es una mediación que parecía imposible, ¿no? De ser pensada sin esta violencia, ¿no? Que era, digamos, dada por la idea de que hay un dominador y un dominado, ¿no? Dos historias, dos temporalidades, dos simbolizaciones básicas del otro, dos alegorizaciones elementales del contexto, o sea, dos mundos completamente contrapuestos, ¿no? Que se enfrentan. Era muy difícil que se llegara, digamos, no había acuerdo posible, ¿no? Bueno, por eso que se le atribuye a Malinche la derrota, ¿no? Porque justo en esos meses en que está ella en ese escenario, es que se produce la derrota, ¿no? También la derrota de ella, finalmente. Dos historicidades, ¿cierto? Usa la palabra historia madre, ¿no? Echeverría en este capítulo, para mencionar una manera de contar la historia que se remonta a milenios antes de llegar a lo que es América, ¿cierto? Entre comillas. Producida en mundos orientales, decantados en una migración lentísima, otra temporalidad, ¿cierto? Que avanza hacia el lugar desde donde sale el sol, buscando el reino de la abundancia. Los mapuches tienen esta misma cosmovisión hasta ahora, ¿no? Plantean de dónde vienen sus antepasados, hacia dónde van. Y en el fondo esta historia madre es una historia que se renueva, ¿no? Por eso que probablemente es circular y no es lineal. Porque la idea de progreso no tiene como mucho lugar acá. Y el centro del relato está dado por este cuerpo comunitario, ¿ya? O sea, no hay por eso estos personajes heroicos individuales no tienen tanto lugar, sino que es una comunidad la que tiene la historia, la que padece la historia, la que hace la historia. Y es una historia también que está mediada por esta palabra ritualizada, ¿no? Los ciclos que se renuevan, sobre la palabra viva, un énfasis en lo dialógico, versus, ¿cierto? Y admite la alteridad. De hecho, bueno, muchos historiadores no comentan eso, que los indígenas al recibir figuras rituales o qué sé yo, ceremoniales, los ponen en su panteón, ¿no? O sea, los incluyen, ¿no? Es otro más, otro ser espiritual al que se le puede rendir culto, no hay problema, ¿no? Parece que las religiones politeístas tienen esa ventaja, que pueden incluir en su escenario sagrado muchos dioses. Y en cambio esta otra historia, ¿no? Esta otra historia con la que se enfrenta, esta otra manera de contar la historia, esta historia de las sociedades europeas, ¿no? Que tiene, bueno, una especie en el dominio, en la técnica, y una manera de observar al otro, donde eso otro, digamos, es amenazante y es peligroso. Esa cuestión la comentábamos, no sé si se acuerdan, el semestre pasado a propósito de un capítulo sobre la definición de la modernidad. No sé si lo recuerdan, lo comentamos mucho, como de todas las versiones posibles de modernidad, ¿se acuerdan? La versión de modernidad que se termina instalando como la versión hegemónica es una manera de conseguir la modernidad en el cual lo otro está medio descartado, o es difícil digerirlo, o se lo digiere a costa de fagocitarlo. Esa sería como la... Entonces, Malintzin reconoce que este entendimiento que ella pretende entre indígenas europeos es imposible, que para alcanzarlo ambas partes debían aceptar transformarse, ¿ya? Y se atrevió a producir, comillas, una alteración comunicante. Bueno, acá no noté la página en la que lo dice, pero dice, ella miente a ambas partes, ¿ya? Diríamos que miente a diestra y siniestra. Y eso permite convivir sin guerra, ¿ya? Durante los meses que ella está allí presente, no hay guerra, lo que hay es un diálogo, ¿cierto?
un diálogo que termina mal, pero que hay un diálogo. Ella inventa, dice Echevarría, una verdad hecha de mentiras, una verdad que solo podía ser tal para un tercero que estaba por venir. Bueno, ese tercero que está por venir es el mestizo, ¿cierto? O ese producto de este encuentro. Yo aquí siempre me acuerdo de Todorov, lo cita también en Echevarría, pero también me acuerdo de Grusinski, ¿no? Cuando habla acerca del pensamiento mestizo, etc. Todorov considera a este personaje como un caso emblemático del mestizaje cultural. Ella lo encarna, este mestizaje, que consistiría en, cito, un comportamiento activo destinado a trascender tanto la forma cultural propia como la ajena, ¿ya? Hacer algo distinto, para que ambas negadas puedan afirmarse en una forma tercera, ¿ya? Vamos a volver a este tema cuando comentemos el tercer capítulo. Y bueno, ella, la lectura es cierta es que ella fracasa, esta figura de ella fracasa como una solución entre el conflicto que se plantea entre Moctezuma y Cortés, pero prefigura el esquema violento del mensaje cultural, que es algo que, de hecho, cuesta digerir la palabra encuentro, ¿no? Cuando uno lee la palabra encuentro entre dos culturas, cuesta digerir eso. Una Dime, pregunta, Maribel. es que como no he tenido tiempo de leerlo, pero me llama la atención dos cosas, que hable de mentiras, o sea, Bolívar Echeverría hable de mentiras y que hable de fracaso. Quiero decir, es como que no, o sea, no me encaja en el esquema de lo que yo, poco que he leído de él, ¿no? Como que no pega, porque, insisto, las mentiras, o sea, hay que ver entonces lo que se espera de una traducción o de una interpretación, ¿no? Ella va precisamente o sea, podría también verse así, que ella va adaptando los códigos de cada lengua, o sea, que ella no va traduciendo solamente palabras, sino va traduciendo también actitudes, talantes, modos de ver el mundo, ¿no? Cualquiera que ha hecho una traducción o que ha tenido que traducir también a la gente o que ha vivido, bueno, no sé, esa es mi experiencia, ¿no? De vivir tantos años en Alemania, es efectivamente que hay cosas que no se trata solamente de traducir las palabras, sino que das todo un mundo, ¿no? Con esas palabras que traduces, porque corresponden a experiencias que a lo mejor en esa otra cultura no se tiene. Cuanto más cuando estamos hablando de dos culturas que estaban separadísimas, no solo por geográficamente, ¿no? Sino porque eso, como has dicho tú, eran dos mundos que es que no tenían nada que ver. Entonces, me sorprende que hable de mentiras. Alguien como Echevarría, porque me parece que no le hace justicia. No, yo creo o sea, lo entiendo en el sentido, bueno, en el sentido del fracaso, ¿no? O sea, tal vez la presencia de esta mujer lo que hace es que dilata lo que va a ocurrir finalmente, pero o sea, sí, pero es que a eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. ¿Cómo habría que entender ese fracaso, no? Es un fracaso porque finalmente se produce la destrucción de una cultura. O sea, sí. esta conquista es una catástrofe para el mundo prehispánico. Por eso es un fracaso. Sí. O sea, finalmente se produce la derrota, ¿no? Y está encarnada en estas dos figuras, ¿no? Moctezuma y Cortés. Cortés conoce muy bien a este mundo. Eso me parece muy interesante, como esta idea de que cuando tú conoces al otro puedes respetarlo. En realidad, por el contrario, cuando tú conoces al otro, puedes arruinarlo mucho más precisamente, porque él lo conoce justamente. Yo creo que Cortés tenía un conocimiento de este mundo, y claro que fracasa la mediación, porque en la mediación, ¿qué es lo que uno pretende? Como que ambas partes ganen, ¿no? ¿Cierto? Sería como... ya, pero es que, claro, yo creo que no, que sin saber tanto de esa historia, yo no creo que fuera la intención de Cortés, la de mediar y que los dos ganen. No, ella, digamos, Ella, la figura mediadora, en el fondo, la figura histórica que ella, el lugar que ocupa la Malinche en ese momento es de una figura mediadora, ¿no? Entre dos culturas más o menos ajenas, ¿no? Y se supone que se termina siendo un fracaso esta mediación, o sea, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque finalmente ella, que es indígena, no logra
hacer que estas dos partes, ¿no? Que dialoguen y negocien, porque ahí no hay ninguna negociación posible. Finalmente se produce un fracaso, ¿no? Un fracaso porque hay una cultura derrotada. De todas maneras, ella he entendido bien que no era tampoco de esa tribu, ¿no? Que no era su gente. O sea, que ella ya Claro, estaba no allí era su gente. esclavizada. Exacto. O sea Claro. que la pregunta es a quién le debía ella lealtades, si es que Sí, lo mismo tenía algunas. lo mismo Y, me me, pregunto yo. Claro. y en lo que estabas diciendo tú, me parece también muy interesante el apunte que has hecho sobre Cortés, que él conocía muy bien, que acaba conociendo muy bien ese mundo y por eso sabe también cómo destruirlo, ¿Cómo ¿no? destruirlo? Claro. Sí, entonces en ese sentido estarían como dos figuras muy equiparadas, ¿no? Quiero decir, la Malinche aprende con más o menor rapidez los códigos éticos o ese etos, ¿no? de los conquistadores, pero ayuda también a Cortés, o Cortés también es lo suficientemente inteligente como para aprender el etos de los otros, o sea, el otro Sí, código, y por eso, claro, los puede machacar. Suena horrible, por sí, supuesto. claro. Yo quisiera hacer unos comentarios, si se puede, a Sí, propósito de lo que han dicho. dale. Bueno, se ha nombrado varios. Yo, sinceramente, Ángela, no sé si la idea de fracaso es la que completa lo que Echeverría quiere decir. No estoy en desacuerdo en que sí hubo una derrota completa y catastrófica, y lo dice Bolívar ahí, como claramente, así, el mundo prehispánico sucumbió. Claro. Eh, pero no sé si lo que quiere mostrar Echeverría es completamente un fracaso, sino más bien este modo como de resiliencia o mismo código Fagia, digamos, en el cual, a propósito de este tercero, Ujú. eh, Malintzin hace su función, digamos. Técnicamente no destruye nada, tampoco se está destruyendo todo. Eso también es mucho lo que estamos hablando. Hay que reconocer que la conquista de México no la hace Cortés solo, No, y tampoco claro, Cortés con Malinche, se hace con ejércitos impresionantes de Game of Thrones, a ese nivel, ¿no es cierto?, de claro. indios, digamos, que son otros indios, digamos, los cuales hacen alianzas, ¿viste? La lógica de la alianza. Sí, Y yo les recomiendo mucho el último libro de Federico Navarrete, ¿Quién conquistó México?, del año pasado, donde precisamente pone esta lógica de la alianza por el centro. Y precisamente para hacer las alianzas, más allá de que sucumba ese mundo prehispánico, porque va a sucumbir a propósito del progreso, ¿no es cierto?, del huracán que llega, también se va a adaptar, ¿no es cierto? Y particularmente la debacle demográfica, y lo destaca Echeverría a sí, lo propósito de las destaca por políticas ahí. que tiene, es la que más tiene efecto precisamente en esa necesidad de supervivir. Donde Malinche parece que fuera como el ejemplo de lo que va a suceder, es como el modo avisor para lo que va a empezar a acontecer cada vez más rápido, y ahí por eso no quiero discutir la idea completamente de fracaso, pero no sé si esa es la única, a Ujú. propósito de la propositividad de poner a Malintzin en este momento, ¿no es cierto?, de formación de un texto que va a hablar sobre el barroco, por cierto. Entonces, y ahí Sí, quiero pasar eso a propósito del otro punto, que es lo de la mentira. Eh, Creo que Luger es la palabra en alemán, ¿no? Es mentiroso. Lüge, ya, Lüge, Yo, sí. yo, 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 mira, a propósito del trabajo que José lo debe estar revisando re bien, ¿no es cierto?, cuando Echeverría traduce y habla alemán muy, muy bien, en todas sus obras, siempre esa idea de la mentira o de un juego de lenguaje, ujú, y que quiero recordar esto solo para cerrar. En un momento dice Bolívar Echeverría, la lengua, Cortés no tiene la lengua lo tiene a él. sí, Y es precisamente, y ahí es donde sí, sí, se crea un modo de verdad que no es precisamente este modo de verdad occidental, ni siquiera aquel católico, sino que es mm, modo de verdad que involucra una mentira, ¿no es cierto? Y que involucra también la figura de una verdad que no necesariamente es, sino que es y no es, o puede no ser, digamos, porque precisamente estamos hablando de barroco. Entonces, un Bueno, poco sí, además hay mm, es muy interesante la cita con la que empieza el capítulo, ¿no? Que está en alemán, que juega un poco con estas varias ideas, ¿no? Por una parte, el hecho de que se quiera imponer una manera, o sea, incluso cuando se aprende otra lengua se quiera imponer el esquema de la lengua de uno, ¿no? claro. Y camino contrario sería hacer que la lengua que uno está traduciendo se mezcle tanto con la otra, la que se está traduciendo, la sí, lengua que es la extranjera, la que se, de alguna manera se apodere de tu propia lengua, ¿no?
Bueno, ese es el riesgo de este proceso, ¿eh? Claro, no, pero es que además es algo que los que hemos estado muchísimo tiempo viviendo en otra lengua Claro. y ya la sentimos también como nuestra, lo vivimos, ¿no? Que a veces en Alemania mis amistades decimos que hablemos alemañol, o sea, que necesitas a veces las dos lenguas para explicar exactamente lo que quieres decir, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo la he leído un poco así. Entonces, claro, yo iba a comentar lo de la cita precisamente en el contexto de las mentiras, pero bueno, luego me he ido por otro lado, pero yo creo que por eso, o sea, de ahí mi sorpresa de que hablara de mentiras. Y yo iría también un poco, o sea, lo que explicaba Alejandro sobre el fracaso está quizá un poco más en la línea de como yo había entendido hasta entonces a Echevarría, ¿no? O sea, efectivamente no hay duda de que es una masacre, que desaparece toda la, o sea, desaparece un mundo prehispánico, pero la cuestión es que a través de, bueno, pues de esos terceros o de lo que va a venir, quiero decir, el conquistador tampoco sale indemne de todo esto, por decirlo de alguna manera un poco No, estúpida, claro. ¿no? Quiero decir que Cortés ya no es el mismo Cortés que salió de Cáceres o de Extremadura. Claro, ya lo han enjuiciado, ya lo tienen ahí. No, quiero decir, ya no puede volver como si nada a su Extremadura natal y vivir como si no hubiera vivido esa experiencia, ¿no? Por eso Sin algunos duda, no sin duda. vuelven. Porque quiero decir que hay una transferencia que es de las dos partes. Solo que yo solo quiero acotar algo, porque en el fondo si uno habla como de la actualidad, de por qué leemos aún esto, porque por una parte, claro, hay una, demográficamente, la población indígena disminuye, eso está claramente, Sí, claro. pero además simbólicamente, aún los estados modernos, latinoamericanos, aún Chile, digamos, sin ir más lejos, igual simbólicamente borra a los indígenas. Claro. O sea, igual los hace desaparecer, lo hace desaparecer permanentemente en una política asimilacionista, no sé si me explico, o sea, eso también, tal vez fracaso, tal vez derrota histórica es mejor la palabra, ¿no? Pero la derrota histórica consiste en eso, ¿no? Es que, por una parte, desaparecen físicamente, pero los que no desaparecen físicamente, simbólicamente desaparecen en el sentido de que están devaluados. Y uno podría explicar el conflicto indígena hoy en Chile con esta marca, ¿no? Esta marca de origen que tiene, ¿no? Por eso que tiene esta actualidad, yo creo. Entonces, a mí me parece, bueno, puse esta cita que me parece muy buena, ¿no? Podríamos volver a ella en algún momento, pero más que nada, esta me parece esta. La figura derrotada de la Malinche, histórica, pone de relieve la miseria de los vencedores, el enclaustramiento en lo propio, originario, auténtico e inalienable, fue para España y Portugal el mejor camino al desastre, a la destrucción del otro y a la autodestrucción. Como tú dices, María del Caro, nadie salió indemne. Y recuerda, a contrario, que el abrirse es la mejor manera de afirmarse, que la mezcla es el verdadero modo de la historia de la cultura, y el método espontáneo que es necesario dejar en libertad de esa inaplazable universalización concreta de lo humano. A mí me parece que esta cita es súper buena, ¿no? Y de alguna manera como actualidad de esta figura, ¿no? De la Malinche, pone de relieve esto precisamente, ¿no? Esto que está al final, ¿no? Esta tendencia xenofóbica a la endogamia al relacionarse con los propios, ¿no? Estos mundos homogéneos, ilusoriamente homogéneos, claro, y la tendencia xenofílica a la exogamia, que sería lo que representa ella, ¿no? Se abre al otro, se arriesga, también, y bueno, y se arriesga a terminar siendo una figura rechazada por su mundo significativo, ¿no? Bueno, uno podría pensar que esa mujer es un paria, ¿no? Porque es verdad que tampoco tiene una raigambre en su pueblo, y como decíamos, también fue esclavizada por los suyos, ¿no? Esas lealtades. De todas maneras, no, Sí. tampoco podemos olvidar que todo este tiempo, este periodo, también coincide, por ejemplo, con... O sea, en España sí había habido una experiencia, por ejemplo, de la aceptación del otro, porque durante muchos siglos conviven pacíficamente judíos, árabes Claro. y cristianos. Bueno,
allí está la famosa Escuela de Traductores de Toledo, precisamente, que estamos hablando ahora de lo de los intérpretes y los traductores, ¿no? Y claro, la conquista de América, corresponde a un momento en que también en España se impone el cristianismo, quiero decir, los reyes católicos terminan la reconquista, ¿no? Claro. Y, o sea, en 1492 es la toma de Granada y con ellos se termina el último reinado árabe que hay en España y se expulsa a judíos y a árabes. Y bueno, y si no sé, los judíos se van, la mayoría, y los árabes que se quedan bajo la condición de convertirse al cristianismo, ¿no? Que eso luego dio mucha literatura. En la literatura española, ser un cristiano viejo, o ser un marrano, o un cristiano converso, todo eso. Quiero decir que coincide también con que es me parece ahora interesante pensar eso, que coincide con un momento en que España se está deshaciendo de toda esa otredad, por así decirlo, que no es tal, porque son también españoles. O sea, quiero decir, son también de ahí, porque son siglos y siglos, ¿no? Los árabes están 9 siglos en España, son tan españoles como los cristianos, pero tienen que salir. Entonces, en un momento en que se está deshaciendo eso, por otra parte está ese arriesgarse, ¿no? Por ejemplo, Portugal no quiere el arriesgarse a mandar a Cristóbal Colón, darle los medios y para que se descubra otro mundo. Sé que lo de Hernán Cortés es posterior, ¿no? O sea, soy consciente de eso. Pero quiero decir que me parecía interesante también para pensarlo, que bueno, que se parte de un país, y en Portugal también había seguramente judíos, pero que sí tenía ya esa experiencia de la otredad. Sí. Pero que es verdad que sí pedían también, o sea, cuando se impone al final el criterio de que hay que adaptarse, o sea, que hay que reconvertirse, o que hay que convertirse por lo menos al cristianismo, ¿no? Y se Claro. va Lo que notando pasa es que todo esta es eso. una otredad mucho más otra, ¿no? Mucho más Entonces, otra, piensa tú que efectivamente. una discusión es de qué Sí, naturaleza son estos seres que están aquí, ¿no? ¿Qué son? sí, ¿Tienen alma? ¿No tienen alma? ¿Lo habrá creado Dios? sí, 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 ¿De dónde sí, 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 salieron? O sí, sea, absolutamente. Y son además mucho más van ajenos, desnudos, sí, 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 sí. tienen otras prácticas, ¿no? Alimentación, en fin, digamos, otra. Nos, Ahí hay un no sé, encuentro con lo otro, ¿no? Bien radical. sí, 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 sí. Y es un encuentro que se da durante 3 siglos, además. Sí, Además, Es claro. decir, o sea, va cambiando, o sea, tiempo pensar suficiente yo soy como de los que para. piensa, igual que Bolívar Echeverría, que la conquista no ha terminado y que una primera etapa se dio quizás en ese periodo colonial, pero seguimos haciendo el ejercicio no solo de exterminación indígena, que Claro. de justificación de otra cosa, que no es el rescate de lo que hubo, porque tampoco lo que hubo se puede rescatar. Eso lo deja Exacto, muy tampoco. claro Echeverría. Lo deja muy claro Entonces, Echeverría, sí, y eso me parece muy interesante porque plantea, bueno, lo leímos en la noción en la definición de modernidad, creo que lo leímos, no, en la identidad evanescente, creo que En leímos la un identidad capítulo, ahí hay evanescente. elementos que se ¿te comportan, acuerdas? son Y que nos pareció muy calcados con... interesante ese capítulo justamente por eso, ¿no? Porque en Sí, el fondo esta vuelta a una identidad ancestral es una cuestión muy nociva, ¿no? También, digamos, de ribete fascista, incluso, si uno lo piensa Eso es así. lo que aleja a Echeverría precisamente la lectura más bien semiótica, ¿no es cierto?, de la cultura, Sí, de todo el esencialismo culturalista latinoamericano. exacto. O sí, Claro, sea, sí, sí, y sí, te sí. lleva por otro camino donde tú te escuchas esas discusiones, y aquí de Miñolo para abajo, de Dussel para sí, abajo, digamos, y uno queda claro, como un poco descolocado porque descolocado, sí. Pero tiene fíjate un poco que más de sensatez, digamos, con lo que dice. sí, y Spivak, ponle tú, tiene una tesis muy sensata, muy parecida, donde ella apunta a la idea de que el sujeto nativo Claro. está De perdido hecho, hay un porque, gesto, claro, entiendo que Spivak iba a decir que incluso hay un gesto como de sabotaje, así como de exacto, rescate de lo mejor que puede haber tenido Occidente en la imposición que le sí, ponen a los bengalíes. Además que los bengalíes exacto, tuvieron buena imposición después de todo. Bueno, claro, nunca es tan buena, pero una imposición igual. Pero no, no fue tan claro, terrible como probablemente otros grupos de indigenous claro, people ahí, ¿no es cierto? Sin duda, pero sí, solo para terminar un poco la idea, me quedé con el ánimo de... O sea,
¿cómo decirlo? Vamos entrando y precisamente tú lo pones ahí al problema central, y lo nombraste hace un momento, a propósito de Grusinski, el mismo Todorov, o sea, cómo se entiende esa otra edad, cómo se entiende ese mestizaje, y cómo el mismo Bolívar nos empieza a ofrecer ciertos elementos que claro, a la primera lectura suenan, primero, muy raros, fuera si uno viene leyendo otras cosas más esencialistas, Sí, y por otro lado, exigen también un poco de leer esas fuentes, ¿no es cierto? Leer un poco más a Todorov, sí, para ver, porque uno siempre toma, incluso en ese texto, estoy confundiendo, ¿no? En la modernidad y la inquietud, habla, por ejemplo, con León Portilla, cuando tiene que hablar del guadalupismo. Hay claro. momentos en que Echeverría se luce como historiador y veces que se luce como lector también. Sí, Entonces, y hay algunos casos ahí que no, porque Gusinski también lo nombra, está dentro de bueno, y todo este repertorio oye, qué bonito el gato. hoy sí, quiere, Sí. Gata, quiere gato, no sé. escucharlo, Bueno, su perdón, gatito. me llamó la atención. Pero claro, entramos como al meollo de esta primera parte, ¿no es cierto?, del texto, que es definir más allá esta otra propuesta, otra perspectiva que además nos va a llevar con nuevos conceptos como el que tú estás poniendo, ¿no es cierto, Ángela, ahí, Sí, como es el de estos históricos, ¿no es cierto? claro. Lo que es interesante es que en la identidad evanescente también empieza el capítulo con la cuestión de la lengua, ¿no? Sí, Exacto. La Torre Está de calcado Babel. eso, ¿eh? De un sí, lado al Sí, otro. con Y la Torre estoy de escribiendo al Babel. mismo tiempo. Eso pasa mucho en Bolívar Echeverría. Se Y repite. luego, y luego claro, en algún momento habla de la lengua como humanidad. Quiero decir que son ideas que están también, no dichas así, pero están presentes, me parece a mí también un poco en esto que estamos comentando, ¿no? Mm, Eh, de la Malinche como intérprete o como mediadora entre dos culturas, ¿no? Claro que la lengua se convierte en el lugar o sea, es el Bueno, lugar de la mediación y es el lugar del encuentro y el del desencuentro, claro. efectivamente. Entonces, no, es que como lo has citado, me he acordado em, que es otra vez Bueno, el problema de la lengua. como Sí. son las 4 y vamos a terminar a las 5 muy puntualmente. Perdón, perdón. No sé si vamos a alcanzar a comentar casi como mucho detalle, pero la idea es que este grupo se vaya con ganas de leer el texto, ¿no? sin duda. A partir de volver a leerlo. El segundo Sí, capítulo se llama Letos Barroco. Este capítulo lo leímos, ¿te acuerdas, Antonia, que tú incluso Sí, lo expusiste, ¿no? En, sí, la sesión, en el ciclo pasado, digamos. sí. Y yo me quiero saltar muy porque en el capítulo 3 que a mí me volvió a gustar cuando lo leí, la historia de la Compañía de Jesús y wow. es súper buena para volver a mirar esto, pero yo igual es un monito acá, que yo a mis alumnos le hago leer este capítulo, Letras Barroco, Wow. en un curso que se llama Teorías Decoloniales. Ahí Muy bajo ese bueno, muy paraguas bueno. caen muchas cosas. Eh, y así que lo vemos breve y nos metemos en el capítulo 3, que me parece, Bueno, pero más o menos, digamos, como para que nos acordemos de lo que pasó. Bueno, José no estaba, yo sé, pero igual José ahora vamos a hablar sobre este asunto. El capítulo 2, que se llama Letos Barroco, lo que está hablando Echeverría, él hace una cierta categorización, ¿no? O sea, él piensa que frente a los fenómenos, los seres humanos elaboran estrategias para enfrentar eso. O sea, no somos seres pasivos que nos enfrentamos a los mismos fenómenos, sino que hacemos cosas con ellos, ¿no? Y a mí me parece súper chora la palabra etos que él usa, porque es como que el campo semántico de la palabra etos es súper amplio, ¿no? Es desde, no sé, carácter, ¿cierto? Nosotros parece que esa es la más conocida con nosotros, pero también armas, ¿no? morada. Digamos, el lugar donde tú te parapetas para defenderte de algo, claro, morada, el lugar donde te refugias. Entonces, bueno, ¿de qué es de lo que los seres humanos deberían estar parapetados para enfrentar del hecho capitalista, ¿no? El hecho capitalista, que es lo que marca esta versión de modernidad que se impuso, ¿no? Porque él dice, bueno, la modernidad surgió en el siglo X, creo, ¿no? 11 por ahí, Claro. con, Por ahí lo con inicia. la neotécnica, ¿no? Hay un momento en que Exacto. los seres humanos se dan cuenta que pueden manipular su mundo y con la técnica y, no sé, hacerse un techito, digamos, y eso no implica depredar la naturaleza, sino que instrumentalizarla para poder vivir, ¿no? Ese momento ya es un momento de emancipatorio, ¿ya? O sea, digamos que la modernidad no comienza con la Revolución Francesa. Bueno, tampoco comienza con 1492, cuando se encontraron estos españoles con esto, sino que antes, el 10, el Claro. siglo X.
es muy chora Sí, esa, eso es muy bueno. Sí, ese sí. reconocimiento, ¿no? Porque entonces dice, bueno, si la modernidad, entonces nuestra modernidad capitalista, es una posibilidad. Como es una posibilidad, podría no ser. Eso es muy choro, o sea, no es necesaria. A mí me encanta porque es muy vigente hoy día, ¿no? De hecho, creo que nosotros nos entusiasmamos con leer esto a propósito del estallido social, mal llamado estallido, que bueno, finalmente igual Sí, digamos la revuelta. la revuelta, eso me gusta mucho más. Diga el término histórico, además. Claro, porque justamente la revuelta lo que nos hace pensar es que hay un modelo que está agotado, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ya este modelo no es natural, sino que fue de alguna manera impuesto, hegemonizado, bueno, hay muchas razones. Y entonces uno podría, bueno, ya que no existió en algún momento, y fuimos modernos y no capitalistas. Porque en el fondo yo creo que el peligro de esta cuestión es que al pelear contra un mundo capitalista, inhumano, salvaje, rechacemos lo que la modernidad tiene de emancipatorio. Yo creo que esa es como la cuestión. Entonces, Esa oportunidad utópica de la modernidad. exacto. Hay una cita con respecto a lo de la modernidad en la página 14, ¿Ya? que si la leéis ahora en este momento corona que estamos viviendo. ¿En qué capítulo, Maribel, la página 14? Es en la introducción. Es que La en la introducción. introducción, Ya, en la Lo página extrahumano, ¿no? 14, en la sí, acá página lo tengo. 14, que dice, el mundo que vacila es el de la mira. modernidad, el de la confianza en una cultura que enseña a vivir el progreso como una anulación del tiempo, Tiempo, a claro, fundar el territorio como una eliminación del espacio, a emplear la técnica como una aniquilación del azar, claro. que pone la naturaleza para el hombre en calidad de sustituto de lo otro, lo extrahumano, que practica la afirmación como destrucción de lo negado. Yo me he estremecido cuando lo he leído, Sí, porque digo, esto es como si fuera un diagnóstico actualísimo, o sea, en este actualísimo. momento, Sí, ¿no? exacto. Bueno, esa es una de las razones por las que estamos leyéndolo, ¿no? Nuevamente. Bueno, entonces Sí. frente a esa noción de etos histórico, ¿cierto? Digamos, es buena para entender lo que está proponiendo sobre lo que sería el etos barroco, ¿no? Eh, este hecho capitalista es el hecho frente al cual uno se pregunta, de eso de lo que hay que hacer algo con esto, ¿no? O sea, no lo puedo vivir de manera pasiva, y para algunos grupos humanos el hecho capitalista es algo natural, fácil, que no reviste ninguna contradicción, ningún peligro. Pero para otros grupos humanos la modernidad capitalista reviste un peligro, no sé cómo decirlo, una contradicción invivible, ¿no? O sea, el etos barroco es una manera de hacer vivible lo invivible. Creo que esa es una manera que lo dice muy textualmente Echeverría. Entonces, Sí. bueno, la pregunta esta, ¿no? ¿De qué debe refugiarse o contra qué tiene que armarse el ser humano de la época moderna? ¿Qué contradicción es necesario sublimar en el mundo moderno a fin de que la vida pueda vivirse, ¿no? Bueno, ahí surgen entonces estas diferentes maneras, diferentes etos. Y bueno, a mí me pareció muy interesante, se me ocurrió este mono. Hice un dibujo. Yo creo que lo hiciste a mano. Ah, no, no. Mira qué interesante. Aquí hay un eje, claro, que no está bien. Aquí hay un eje y aquí hay otro. Entonces, en este eje está, Perdón. hay una contradicción entre modernidad y capitalismo, ¿no? O sea, digamos, hay una manera de concebir a la modernidad y el capitalismo como sin contradicción, o sea, considerar que están en sintonía, que son naturalmente, que coexisten naturalmente, o reconocer esta contradicción. Uno podría estar entre dos lados, ¿no? No reconocer la contradicción o reconocerla. Eso por una parte, ¿no? Y aquí arriba estaría entonces lo que llama Echeverría el etos romántico, el etos realista, ¿no? El etos realista sería este etos más como luterano, calvinista, no sé, el mundo protestante, ¿no? El capitalismo del norte. Y acá el etos barroco, ¿no? Entonces, y en este otro eje horizontal, ¿cierto? Estaría esta como tensión, ¿no? Entre el valor de uso, creo que tú lo mencionabas, José, al comienzo, valor de uso, eh, uso aquellas cuestiones que me permiten vivir la vida, ¿no? Ese espíritu de acumulación no existe, el capital, ¿no? La plusvalía, todo esto, versus eh, ese mundo, valor, ese mundo, el valor de cambio, la acumulación del valor, un capitalismo financiero, digamos, ¿no?
versus un mundo. Entre estas dos tensiones, se formarían estas distintas maneras de enfrentar el hecho capitalista. Ya, algo así. Y bueno, este mono ayuda porque uno se acuerda dónde ubicar. Si ustedes se fijan, estos dos modos, ¿no? Serían los modos más radicalmente distintos de vivir este hecho. Anticapitalista, ¿no? Diríamos, capitalista y como más cómodo, ¿no? Hay una manera más cómoda de vivir este. Me voy a ir un poquito atrás porque acá puse este hecho capitalista, plantea Echeverría, es una contradicción. Él considera, él lo considera como que plantea una incompatibilidad. ¿Ya? ¿Cuál sería la contradicción? Esto lo habíamos comentado a propósito de otro texto. O sea, por una parte, la modernidad contiene una promesa de emancipación, de libertad, ¿cierto? De salir de la necesidad. Dejo de ser esclavo de la necesidad y la técnica me permite entonces superar ese estado. Esa promesa, cuando la modernidad se desarrolla solamente en su versión capitalista, esa promesa es defraudada, ¿ya? Porque el capitalismo realmente no me permite liberarme sin ser más esclavo. Y tampoco la promesa de abundancia es una promesa cumplida, porque el capitalismo, para poder constitutivamente, digamos, necesita la escasez. O sea, necesita producir escasez de manera incluso artificial para que esta cuestión pueda funcionar. Entonces, esa sería la contradicción que reviste la modernidad capitalista. O sea, que su promesa, la promesa que lo constituye, digamos, como una cuestión emancipatoria, la defrauda. Y frente a esa, bueno, frente a esa contradicción, pues, se producen estas distintas maneras. Ahora, no todas las personas, no todos los grupos humanos estarían de acuerdo en que el capitalismo representa una realidad indivisible, ¿no? Probablemente puede ser algo muy cómodo. Entonces, me voy a saltar, a menos que queramos agregar algo acerca del etos barroco, porque antes de terminar, quiero saltarme al capítulo 3. No sé si Yo quisiera decir solo brevemente, recordar que precisamente, como bien dices tú, el proceso de modernidad estuviera anclado anteriormente a la llegada o a la cooptación del capitalismo. Sí. Luego se genera esto llamado modernidad capitalista, que tiene estos 4 ethos o F, que, por cierto, y lo dice más allá de la descripción, que funciona cada uno y que uno podría atribuir a un periodo histórico donde hubo un auge y, por cierto, su decadencia posterior. Sí. Siempre dice Bolívar Echeverría al final, de eso están las tesis, ¿no es cierto? Después de que describe los 4, es que estos funcionan, no significa que funcionaron solo en un lugar por separado, claro, sino que están siempre mezclados. Entonces, solo para el cuadro, quizás podréis ponerle algo que lo agarre por una circunferencia, ¿no es cierto? Que lo cierre y decir como, y esta es la modernidad. O sea, claro, finalmente hay otra cosa que es una modernidad no capitalista que no está en estos textos. Y tampoco en el barroco, eso tengo que decir. Sí, exactamente, ya. Okay. El barroco es una oportunidad, sí, y lo dio, y da luces, pero no, y eso lo dicen también en Vuelta de Siglo, ¿no es cierto? Hay una opción ahí, digamos, y la mantienen ciertos grupos, además humanos, que no son solamente los indígenas, por cierto. Claro, exacto, no son solo los indígenas. Pero que resisten, y eso es un ejemplo para hacer otra cosa que no sea modernidad capitalista, o sea, romper con estas 4, sí, estos modelos que además funcionan juntos. Eso, nada más. Sí, mira, antes de terminar este pedacito, esto me parece como interesante, lo peculiar del etos barroco, ¿no? De ese cuarto, defiende la forma natural de la vida, lo que lo vuelve un momento de resistencia. El etos barroco dice, el mundo puede ser completamente diferente, puede ser rico cualitativamente, y esa riqueza la podemos rescatar incluso de la basura a la que nos ha condenado el capitalismo, ¿no? Claro, cito ese autor. En cuanto a la contradicción propia del mundo de la vida, en la modernidad capitalista no la borra como lo hace el etos realista, la asume, ni la niega, claro, como el etos romántico, claro, la reconoce como inevitable, claro, tal como el etos clásico, pero se niega a aceptarla. Entonces, eso es lo que... ¿Ustedes conocen el libro Ciranda o no? ¿Sí lo han leído, el Ciranda? No. Porque ahí viene una definición. Chéquenlo. Acaba además Isaac García el año pasado de hacer anotarlo, una reedición.
Ciranda con Z, ¿no es cierto? Sí. Que ahí vienen los comentarios que hacía el Bolívar Echeverría para una gaceta del UNAM, digamos. Ya. Y hay algunas definiciones, hay uno que se llama barroquísimo, es un aforismo, es un texto de aforismo. Yo creo que eso nos podría servir también una explicación, como Genial. alguien diría, apurada, que te da Echeverría, puede escribir miles de libros sobre esto, que saca para el diario, para que circule ahí Claro. con los estudiantes del UNAM, y podría darnos luces ahí, particularmente ese apartado, barroquísimo. ¿Y bueno, dónde encontramos acceso al Mira, yo Ciranda? me comprometo en enviárselo porque entiendo que genial. estaba en la página web de Bolívar Echeverría, pero con la salida del nuevo libro lo bajaron. Entonces, entiendo que si lo pones, había una versión que había sido parte del archivo Bolívar Echeverría, que también estaba dentro de los que citó la Ángela, ¿no es cierto? Ahí está citado Javier Sigüenza, que es el Sí. que llevaba el archivo. Y eso creo que en esta de escribir, creo que hay una circulando por ahí. Yo creo que tengo otra en mi compu, tengo que revisarle y me puedo comprometer a mandárselo. Pero el libro está editado ahora por Ítaca o por Era, ¿no? Ítaca o Era, una de esas dos. Yo no lo tengo aquí en mi mano, es uno de los pocos que me faltan. Pero sí se los recomiendo, particularmente para entender lo del barroco. Genial. Bien dices tú, o sea, claro, esa cita que pones, Ángela, lo aclara todo. Y bueno, en esta media horita que nos queda, quiero comentar esto. A mí me encantó volver a leer este capítulo. Es muy entretenido. Se llama La Compañía de Jesús y la Primera Modernidad. Me parece tan creativo lo que hace en este capítulo que... bueno, no sé, anoté esta cita porque me pareció interesante. La modernización de la América Latina en la época barroca. Después va a definir barroco, por eso la comienza poniendo así, luego va... Dice, esta modernización en la época barroca, siglo XVII, parece haber sido tan profunda que las otras que vinieron después. La del colonialismo ilustrado del XVIII, la de la nación republicana del XIX y la de hoy, ¿no? Esa modernización de la América Latina en la época barroca parece haber sido tan profunda que las otras que vinieron después no han sido capaces de alterar sustancialmente lo que ella fundó en su tiempo. ¿Ya? O sea, está diciendo Echeverría que la época barroca marca, ¿no? O sea, no es que la vaya, no haya, sino que marca, y uno podría decir que hay una actualidad en esa marca, ¿no? Del siglo XVII que vamos a ver en qué consiste. A eso se dedica en este capítulo. Yo creo que este capítulo aclara muchas cuestiones que uno debería volver a leer para atrás después y aquí quedan muy claritas, ¿no? Entonces, esta modernidad barroca le parece que es la modernidad fundante, que comienza a fines del siglo XVI, se consolida en el XVII y dura hasta mediados del siglo XVIII, ¿no? Y aquí, claramente, ¿no? Modernidad, ¿ya? Proyecto civilizatorio específico de la historia europea, proyecto histórico de larga duración que aparece ya en los siglos XII y XIII, lo que comentábamos recién con esto de la neotecnia, que se cumplen múltiples formas desde entonces y que en nuestros días parece estar en trance de desaparecer. Bueno, eso nos ha llamado mucho la atención, de hecho también el semestre pasado lo comentábamos. Tiene siempre la esperanza, bueno, él está pensando en una crisis civilizatoria, Claro. ¿ya? Y eso, bueno, ahí está el capitalismo, ¿no? Fuerte como un roble. Y después del COVID va a salir más fortalecido que nunca. Yo soy muy pesimista. Bueno, y por barroco lo defino como una voluntad de forma. A mí me gusta mucho esa definición, una voluntad de forma específica. Una determinada manera de comportarse con cualquier sustancia para organizarla, para sacarla de un estado amorfo previo o para metamorfizarla. Una manera de conformar o configurar que se encontraría en todo el cuerpo social y en todas las actividades. ¿Se acuerdan que esto lo vimos a propósito de la definición de cultura? ¿Se acuerdan que cuando habla de la alta cultura, la baja cultura, qué sé yo? Sí. Y su propuesta de cultura tenía que ver justamente con eso, ¿no? Y bueno, como ya lo comentábamos a propósito de la Malinche, ¿cierto? Sigue hablando de esta confrontación entre la historia grande, la historia particular, ¿no? Esta confrontación. Y acá lo que hace es que usa, bueno, la historia grande, ¿cierto? La historia de la especificidad de la cultura latinoamericana del 17, con esta otra historia de la Compañía de Jesús. ¿Ya? O sea, le parece que mirar la historia de la Compañía de Jesús, le parece que es una historia que explica este modo barroco
de enfrentarse al hecho, ¿ya? Porque en el fondo lo que hace la Compañía de Jesús es casi cayendo en la herejía, ¿no? Intenta modernizar el proyecto católico. Por eso, bueno, la Compañía de Jesús siempre han sido unos disidentes, ¿no? A nosotros nos parecían en dictadura los jesuitas los más progres, ¿cierto? De todo. Y justamente por eso, ¿no? Porque hay un sesgo en su teología, es una teología súper poco ortodoxa, por decirlo. Entonces, bueno, la historia de la cultura latinoamericana y la historia de la Compañía de Jesús coinciden temporalmente y espacialmente, y entre ellas dos, va a decir Echeverría, hay una relación esencial, ¿ya? O sea, una, digamos, no se puede explicar una sin la otra, ¿ya? Entonces, bueno, sin la Compañía de Jesús no se entiende América Latina, sin... En fin. Y es en América Latina donde esto se... Entonces, divide este capítulo en dos grandes partes. Uno se profundiza en la estructura, ¿ya? De lo que ocurre, y luego se dedica a explorar el modo. Primero la estructura, ¿ya? Y luego en la manera en que esto ocurre. Y la manera en que esto ocurre es el mestizaje. Entonces, bueno, la historia cultural, ¿no? La historia de la Compañía de Jesús y la historia cultural de América Latina tiene cuestiones en común, ¿ya? Y las cuestiones en común que tienen se sintetizan en estas dos palabras: reconstrucción, reconstitución, ¿ya? La Compañía de Jesús lo que hace, bueno, hay toda una discusión, ¿cierto? La Reforma, el Concilio de Trento, ¿cierto? De hecho, la iglesia post-tridentina está afirmando ciertos dogmas, ¿no? A los que no renuncia. Entonces, la Compañía de Jesús, que hace, está tratando de ese proyecto católico modernizarlo, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo en ese momento es haciendo una reconstrucción. Hay un rescate del cristianismo católico para la época moderna. Eso es lo que está haciendo. Ellos son como los embajadores, ¿no? de esta cuestión. Y el fracaso de la Compañía de Jesús entonces tiene que ver directamente con el fracaso del proyecto político de la sociedad criolla. Esa es la tesis de Echeverría acá. Ahora, este fracaso no hace desaparecer el proyecto criollo, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Sino que este continúa, y ahí voy a poner una cita, ¿no? Este proyecto continúa en la vida cotidiana de la parte baja de la sociedad latinoamericana, en el mundo popular. Ahí el criollismo popular y su mestizaje cultural crean nuevas formas para el mundo de la vida, formas que no pierden su matriz civilizatoria europea. Hay una historia ahí, y la historia cultural de América Latina también implica una reconstitución de la civilización europea en América, ¿cierto? Hay una imitación de lo que ocurre, o sea, se imita Europa aquí, ¿no? Qué interesante. Sí, que hubiera dicho Bolívar Echeverría si hubiera visto que ahora hay un papa jesuita y argentino, pero jesuita. Jesuita, ¿no? Bolívar era bien pesimista para todo, por lo que me han dicho las amistades, así que ¿ya? Yo creo que no hubiera estado muy contento de haber dicho nada. Es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que creo lo mismo. Peor que el ministro de Salud que se pone a llorar, digamos. Que aquí no sé si la primera impresión, el ministro de Salud en plena pandemia se pone a llorar. No hay que creer en esas cosas. Como que Obama haya sido presidente de Estados Unidos y eso hubiese significado algo tampoco. Bueno, hay cosas en las que no hay que... esa imagen, ¿eh? No hay que leer, sí, en la blanquitud, ¿no? En la modernidad de la blanquitud. Exacto, Obama no es negro, dice, me encanta eso. Exacto, y sale cuando Lisa Rice y otros personajes que tienen esa misma idea como del negro blanco, ¿no? Michael Jackson. No, es que la noción de blanquitud yo creo que es muy interesante. Ahí tenemos que dedicarle una jornada completa. Algún día le dedicaremos un tiempo a ese tema. Bueno. Más tardecito habla, por cierto, alguien sobre eso. Sí, oye, sí, me voy a meter en ese dale, lugar que recomiendas. Por favor, dale, pero no perdamos más. Bueno, entonces decíamos que hay algo que une a estas dos historias, ¿no? Y en el caso de la historia cultural de América Latina, ¿no? También hay una reconstitución de la civilización. Se agarra de la tesis de O'Gorman, ¿no? Y dice que él habla de recomenzar, o sea, cortar y reanudar la historia europea, rehacer su civilización, redefinición de, ¿cierto? La elección civilizadora. ¿Ya? Hay una transformación de un mundo preexistente y una decisión de copiar este otro mundo. Por supuesto, de ahí va a surgir algo que no es ni Europa ni lo que era antes, pero hay una insistencia en lo catastrófico,
desastroso, sin compensación de lo que aconteció entonces allí. Hay un trauma en esta historia. Lo que marca esta historia es un trauma, ¿no? Bueno, los fenómenos sociales que están allí, ¿no? Esenciales en la historia de América Latina y que hay que tener en cuenta, ya lo mencionamos, la demografía. O sea, decrece la población indígena marcadamente hasta fines del siglo XVI, mueren, no solo mueren, sino que se enferman, no se reproducen, se produce, la gente deja apatía, ¿no? Una depresión, diríamos. Decrece la población indígena hasta finales del siglo XVII. En los 2 primeros decenios del siglo XVII asciende sostenidamente la población, pero lo que cambia es la consistencia étnica de la población, ¿ya? Porque decrece la población indígena y notablemente la población que aumenta es el mestizo. Así que hay un primer fenómeno, ¿no? que sería la estructura de la historia. Uno marcado por la demografía, otro marcado por la economía, ¿no? En el siglo XVII la economía se reactiva, ¿ya? Deja de ser predominantemente extractivista, se diversifica, se fomenta la minería, manufactura, agricultura, todas esas cosas. Y al mismo tiempo ocurre este otro fenómeno, ¿no? Que esta explotación del plus trabajo, una palabra que yo para mí era como nueva, de las poblaciones indígenas y mestizas, o sea, deja de haber la hacienda, ¿no? La hacienda es la estructura económica que permite, y social también, ¿no? Es ahí donde se desarrolla la vida. Bueno, en Chile hasta 1750, por ahí 1830, esa es como sí, es como lo que marca la vida social y política, ahí se hace la política. ¿Ya? Toda la oligarquía ligada a la tierra, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos el fenómeno social que marca la historia cultural de América Latina, luego la historia de la Compañía de Jesús, ¿cierto? Está comparando estas dos historias, ¿no? Y ahí, bueno, yo los invito a leer todas esas cosas. El Concilio de Trento no es uno solo, son varios, ¿no? Donde se discuten estas cuestiones, pero básicamente lo que ocurre ahí es que se revisa la idea acerca del capital, vamos a hacer una cita, puramente reaccionario, retrógrado, premodernizador de la Iglesia Católica post-tridentina, o sea, post-Concilio de Trento, y de la Compañía de Jesús como el principal agente de la actividad de esta iglesia, ¿ya? ¿Cuáles son estas ideas que la Compañía de Jesús va a intentar revitalizar y que rayan en la herejía, vamos a decir después? La concepción acerca de la vida terrenal, ¿ya? O sea, la vida está aquí, no en otro mundo, y el ciclo de la salvación. Esa es una primera idea. La teología tridentina de la Compañía de Jesús reflexiona acerca de esta y la concibe como, aquí cito, el despliegue del cuerpo y sus apetitos sobre el escenario del mundo, y la reformula de manera diferente a lo que la doctrina medieval tenía de ella, ¿no? Reavivando una vena maniquea que late en el cristianismo, ¿no? O sea, el cuerpo no es la cárcel del alma, ¿no? La represión de los impulsos, hay cierta como valorización del cuerpo, en fin. Eso, en el fondo, lo que está haciendo, ¿cierto? Lo que está haciendo la Compañía de Jesús cuando se encarna estas ideas revitalizadoras de la Iglesia Católica, es que está reaccionando a la Reforma Protestante, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo. Lo que se plantea en el Concilio de Trento, en 1545-1563, o sea, fíjense, es el restablecimiento de la necesidad de la mediación eclesial. Acuérdense que todo el protestantismo intenta obviar la mediación. Acá, claro, esa relación directa con Dios, bueno, acá no. Aquí se intenta restablecer la necesidad de la mediación eclesial entre lo humano y lo divino, ¿no? Todo el papado feliz con esta idea, ¿no? Entonces, imagínense las ideas muy heréticas, casi diríamos, conciba la creación como obra en proceso. No, esto no está hecho, sino que está, digamos, puede mejorar esta cosa, o puede también, pero en el fondo, por la posibilidad del éxito de que la creación sea una obra para gloria de Dios, diría, tiene que ver con una lucha entre el bien y el mal. No está ganada esta cuestión. Y el lugar donde se juega esta lucha es el mundo. ¿Ya? No es el otro mundo, es aquí. ¿Ya?
Hay una cita que me parece interesante mencionar, dice Echeverría: el comportamiento verdaderamente cristiano no consiste en renunciar al mundo, como si fuera un territorio ya definitivamente perdido, sino en luchar en él y por él, para ganárselo a las tinieblas, al diablo, al mal. Eso es muy interesante porque, bueno, la teología de la liberación, ¿no? Tiene esta herencia, ¿no? de estas ideas. Hay una cita muy chora aquí: lo rebuscado de esta versión de la vieja hostilidad judeo-cristiana hacia la felicidad terrenal, que es vista como el simulacro de una felicidad verdadera, trascendente, como el ídolo capaz de engañar y así de obstaculizar y posponer la realización de la misma. Entonces, esto, lo rebuscado de esta versión de la vieja hostilidad judeo-cristiana hacia la felicidad terrenal, tiene un eco en lo rebuscado de la modernidad, de su comportamiento, implicada justamente en ese movimiento de apertura hacia el mundo. Entonces, lo que está diciendo Echeverría, para adelantarnos un poco, es que también lo que hacen los jesuitas es un gesto barroco, ¿ya? O sea, intentan retorcer algo racionalmente, ¿no? Hacer una teología que de alguna manera le tuerce la nariz a la teología medieval, pero con el ánimo de promover el catolicismo. Entonces, es muy interesante. Lo mismo hace, digamos, la cultura latinoamericana para poder vivir a este mundo, a esta imposición de aquello capitalista. Lo que hace es, lo asumen, pero lo retuercen, ¿no? Le da una forma aberrante, exuberante, qué sé yo, bueno. Lo barroco visto como lo no elegante, ¿cierto? La superposición de cosas, es como el antónimo del minimalismo, ¿cierto? La gente de clase alta en nuestro país, ¿cierto?, siempre ha criticado lo chabacano de lo barroco, ¿cierto? Las cosas que no le vienen, el color que no le pega, ¿cierto? Eso aún es una marca, ¿no?, de clase. Entonces, bueno, hay que ahondar un poco en el Concilio de Trento, pero básicamente intenta restablecer la mediación entre lo humano y lo divino, básicamente devolverle el poder a la Iglesia. Sí, la Iglesia sería una instancia socializadora, pero no hay que olvidar que algo ha cambiado, ¿no? Esa mediación que ejerce la Iglesia está ya media marcada por la emergencia de un mercado, ¿ya? Y la figura de la abundancia, ¿no? O sea, la Iglesia las personas ya no necesitan cuestiones básicas, sino que empieza a producirse un movimiento de acumulación, la venta de bulas, ¿cierto? Eso es todo lo que está allí en la venta de perdón. Bueno. Entonces, el trasfondo histórico hace que la Compañía de Jesús asuma este proyecto político religioso, porque no es un proyecto religioso solamente, sino que es político, de inspiración moderna que pretende renovar la vida social. Bueno, yo me acordé de estas dos películas, hay que verlas, Claro. realmente. Problemas Es de mejor la misión. La misión, pero a mí el silencio hasta un rato, bueno, Maribel la vimos juntas, nos gustó, excepto la última parte, pero ahí están los jesuitas, ¿no? La utopía neocatólica se enfrentó nada menos, la utopía neocatólica, que sería lo que encarnan los jesuitas, ¿no?, se enfrentó nada menos que al proyecto espontáneo y sólidamente realista de configurar el moderno mundo de la vida a imagen y semejanza de la acumulación de capital. Es una cuestión que no estaba en los libros, ¿no? No fue capaz de contrarrestar el poder cohesionador y dinamizador de la sociedad que despliega la acumulación de capital. O sea, ganó en el fondo ese protestantismo, ¿no? No fue capaz de contrarrestar el poder cohesionador del capital, el dinero generando más dinero cuando invade ese territorio ajeno a ella, que es la producción y el consumo de los bienes y servicios. En el lugar del capital, los jesuitas quisieron poner a la iglesia, a la comunidad humana, socializada en torno a la fe y la moral cristiana. Y perdieron, ¿no? Así de simple. Y bueno, la segunda parte de este capítulo, entonces, el primero era la estructura, ¿no?, que tienen la Compañía de Jesús y la historia cultural, y la segunda parte es la forma en que acontecen estas dos historias. Y ahí entonces usa a Bernini, ¿no? Esta persona no solamente es escultor, pintor, tiene un montón de obras, yo encontré algunas, ¿no?
Esto yo lo hago para mis alumnos, por eso que puse una niña. Esta es una fuente, ¿no?, que está en Roma. Súper bueno, te lo voy a robar, la foto de Bernini. Bueno. Y además está buenísimo, porque claro, hay que darse una vuelta por Roma y cómo sale Bernini en todas las calles. Exacto, y aquí hay una santa en éxtasis, en fin. Bueno, muy interesante. Santa Teresa, es Santa Teresa. Santa Teresa. Y es impresionante cuando ves esas esculturas. Sí, hay que verla con detalle. Y la otra es la plaza de Narbona, ¿no? Sí, exactamente. En Roma. Los Cuatro Ríos se llama, la fuente de los Cuatro Ríos, claro. Y hay un museo que tiene todo lo de Bernini también, que está en un parque gigante, no me acuerdo del nombre, pero sí. Yo no puedo entrar, pero sí se refiere ahí por las obras, particularmente de Bernini, la clave, ¿no es cierto?, para entender el barroco. Claro, ¿qué dice de Bernini? Dice, crea como si fuera un escultor antiguo. ¿Ya? Pues sí quiere decir más allá. Ubicado ya en el desencanto post-renacentista. Se plantea como proyecto suyo no seguir el canon clásico, sino rehacerlo. No aprovecharlo, sino revitalizarlo. Ponerlo nuevamente a funcionar como el momento de su fundación. Pero por supuesto no puede, porque no es el momento. Entonces, por eso usa bueno, y a qué se asemeja entonces el gesto de Bernini con estas dos cuestiones, esto de las que está hablando, la reconstrucción criolla del europeo y la reconstrucción de la modernidad por los jesuitas. ¿En qué se parece? Bueno, él dice, la teología que los jesuitas terminan formulando es sumamente compleja, contradictoria en sí misma, en vías de convertirse en filosofía, y ya se pierde, deja de ser teología en un momento. Y bueno, ha sido rechazada como teología oficial de la Iglesia, eso está claro. Intenta redefinir lo que es la presencia de Dios en el mundo mediante el discurso de la razón. ¿Ya? O sea, y miren la paradoja, ¿no? O sea, el discurso de la no revelación fundamenta la revelación, ¿no? Una cuestión una tensión al menos. Hace una distinción entre gracia suficiente y gracia eficaz. Esto es algo muy técnico, pero no es tan técnico si uno piensa que para los calvinistas basta con la gracia suficiente de Dios, ¿cierto? Pero los jesuitas en su reformulación de la teología plantean que no basta con la gracia suficiente de Dios, que los seres humanos tienen que hacer algo para que esta sea eficaz. Miren qué interesante, o sea, en el fondo uno podría hacer impotente, un ser humano puede potenciar este poder de Dios o puede hacerlo impotente. Entonces, en realidad esta cuestión, ahí entonces surge esta idea de la libertad humana. Los seres humanos podríamos, pero eso le quita poder a Dios. ¿Ya? Por eso los jesuitas son tan resistivos, ¿no? Y bueno, la iglesia rechaza esta teología, digamos, porque en el fondo le quita poder a Dios, le quita poder a los curas, en fin, me quiero adelantar un poco. ¿Y en qué se parece al proceso de mestizaje cultural, que sería la otra historia que está, bueno, en la mixtura, en la mezcla de formas culturales? Lo que hace Echeverría es que lo va a tratar mediante va a hacer un alcance, un análisis de orden semiótico, dice él. Cita a Lévi-Strauss para luego señalar que no está de acuerdo. O sea, Lévi-Strauss habla, ¿cierto?, de la impenetrabilidad de su código, de las culturas, ¿no? Se refiere un poco a cierta clausura que operaría en cada mundo culturales. Pero Echeverría dice que en realidad lo que uno observa cuando analiza las culturas, ejemplos de imbricación, de entrecruzamiento, de intercambio permanentemente, ¿no? Procesos cotidianos y pacientes, unos, bruscos y extraordinarios otros, aunque siempre conflictivos, traumáticos. Y hay una cita que me gusta mucho, que dice, si hay historia de la cultura, es justamente una historia de mestizajes. Y dejé dos citas para el final. En la página 81 dice, el mestizaje, la interpenetración de códigos a los que las circunstancias obligan a aflojar los nudos de su absolutismo, es el modo de vida de la cultura. Y una última cita que una última cita que me gusta mucho es esta: solo en la medida en que una cultura se pone en juego y su identidad se pone en peligro y entra en cuestión sacando a la luz su contradicción interna, solo en esa medida defiende sus posibilidades de darle forma al mundo. Solo en esa medida despliega adecuadamente su propuesta de inteligibilidad, ¿ya? O sea, sin el otro que me tensiona, que me provoca, ¿no? No existe la posibilidad de construir una identidad. Me parece... Sí, pero eso fíjate sería, que es... yo creo. Disculpa. Solamente para terminar, que esta es la última, Sí, perdona. a mí me gusta mucho esta cita, que a la última que les menciono,
va a decir que son los criollos de los estratos bajos, mestizos e indiados, amulatados, los que sin saberlo harán lo que Bernini hizo con los cánones clásicos. A saber, intentarán restaurar la civilización más viable, la dominante, la europea. Y restaurarla, ¿no? Intentarán despertar y luego reproducir su vitalidad original. Eso es el capítulo 3. A mí me parece muy, muy, muy interesante. Tenemos unos minutitos para comentar. No, iba a comentar solamente Sí. en esa cita que has puesto de la página 81, lo de poner en juego las culturas y tal. Muy buena. Me recordaba precisamente al comienzo, ¿no? Porque eso significa que siempre hay un momento de violencia. Claro. O sea, fundacional, una de vez un tira y fundacional. afloja, claro. No, porque uno, quiero decir que cuando que una cultura se pone en juego es una forma de decirlo muy amable, pero también puede decirse cuando una cultura se siente amenazada. Claro. O se siente cuestionada, efectivamente, y su identidad se pone en peligro. Bien, defiende sus posibilidades de darle forma al mundo, solo en esa medida despliega adecuadamente su propuesta de inteligibilidad. No sé, es una cita curiosa. O sea, diríamos porque, que la violencia es un acto fundacional, ¿no? sí, Eso es parte de la teoría de Echeverría, particularmente el enlace que hace ahí con Benjamin, la violencia destructiva, de decir Echeverría, y violencia dialéctica, que es la que le gusta a él, que es la que sería creadora, ¿no es cierto? Claro. Que es el remedio de decir divina y mesiánica, ¿no es cierto?, para una crítica a la violencia. Exacto, claro, sí, está muy Benjamin, y en realidad uno dice, si no tienes esa experiencia, o sea, no es amable el encuentro con el otro, no es amable, sí. pero piensa tú en el desarrollo vital de los seres humanos, ¿no? El otro te saca de ti mismo, también te produce violencia. Pensar las asimetrías es una de las gracias que tiene pensar con Echeverría. Echeverría pone siempre por delante las asimetrías que puedes encontrar en todo nivel. A propósito de conflicto, hay miles de palabras para decir asimetría, ¿no es cierto? Claro. Ese enfoque es el que nos sirve, precisamente porque no nos lleva a ninguno de los extremos. Nos precisa, es como ver, los sujetos no están posicionados, creo yo, no solamente pensando con Echeverría, pero no es que los sujetos se relacionen y armen un discurso relacionado, ¿no es cierto? Sino que la relación genera los sujetos. Sí, eso me parece mucho entonces, y precisamente la relación está llena de conflictos, de asimetría, y por lo tanto, para pensar la relación, por eso es muy bueno Echeverría. O sea, no es el único, por cierto, pero ese giro, o sea, no son subjetividades del mundo colonial que están viendo, que están como en apartheid, porque sí lo hubo, sí hay apartheid legales y todo esto, pero la realidad supera la ficción, ¿no es cierto? Como si yo estuviera en una comuna donde tenemos una cuarentena que en realidad no es cuarentena, pero todo el mundo ha salido, hasta yo mismo, digo. O sea, siempre pasa eso tan colonial de que la ley se acata pero no se cumple, o esos modos, ¿no es cierto? Pero claro, en Echeverría van funcionalizando una lectura aún más profunda. Insisto, en la relacionalidad, digamos, en las relaciones, en cómo las relaciones, a propósito de los términos que salen en intercambios, no sé, y el mestizaje es el máximo ejemplo de una relación, en términos discursivos, incluso porque además es el discurso latinoamericano con el cual Echeverría, hasta el momento de decir que no me voy a meter con esto, claro, y se mete con ese tamaño de concepto. Sí, pero hay una cosa ahí que no sé si, bueno, supongo que es por el desconocimiento del autor, pero a mí me pone un poquito nerviosa. Quiero decir, la polarización entre Europa y América Latina. O sea, pensar que los europeos no son mestizos es claro, eso es un error. Una ingenuidad. Claro. Quiero decir, cuando estaba viendo la historia oficial, ¿no? La historia grande, la que se cuenta tal, y la historia pequeña, bueno, pues hay una escuela de historiadores por ejemplo, en Inglaterra que lo que critica es eso, ¿no? Y empiezan a contar la historia desde otro tipo de hechos, ¿no? Desde las batallas y los vencedores y todo ese tipo de cosas, sino desde otro tipo de fenómenos. Pues, yo que sé, estaba pensando ahora en Peter Burke, que escribe una historia sobre el Renacimiento planteada desde los mecenas, desde el mecenazgo. Quiero decir que yo, claro, decir esto es como, queda como un poco mal, ¿no? Porque es como decir, no, o sea, no, y encima siendo europea, ¿no? O sea, es como
no intento decir ese discurso no tiene ningún valor, pero quiero decir que sería una ingenuidad y yo no me puedo creer que Bolívar Echeverría la cumple, o sea, la hace. Sería una ingenuidad pensar, por ejemplo, que los europeos no somos mestizos, por lo menos los españoles. Estoy completamente de acuerdo. De hecho lo dice, por eso esta es la historia de la humanidad, digamos. Ahora, claro, en términos los discursivos, españoles, yo no conozco ningún europeo que se reconozca mestizo, digamos. O sea, salvo ya, Inca pero Garcilaso, que vivió allá. perdón. Como discurso ahí estaría la distancia. Pero es cierto no. lo que dice, incluso lo dice Nietzsche, digamos. Claro, es que, a ver, ¿quiénes son los europeos? Es que no os dais cuenta, ¿quiénes son los europeos? Me estás una citando gran a los mezcla de alemanes. cosas, pero ninguno de ellos efectivamente, pero Europa no es en el norte de Europa, ¿no? Europa es también en efecto. Claro. De hecho, entonces, eso es además lo lo que puso Ángela. Es una noción más bien geopolítica y no geográfica, ojo, porque yo creo que es necesario que no sea una noción geográfica. Decir exactamente, Europa, no, pero tú estás diciendo que ningún europeo se reconoce como mestizo. Yo no sé, pero a mí cuando los judíos, cuando la gente que he conocido, pues en España sí, porque somos judíos, árabes y eso no me voy a ir a los celtas y a los íberos y a todas esas cosas, pero quiero decir que el español de hoy es como poco, árabe y judío y de todo. A ver, creo que aquí hay que hacer una gran clave. Estamos llegando a una discusión que es súper clave. Es precisamente distinguir mestizaje natural y biológico de mestizaje cultural. Entonces, cuando entramos en la discusión biológica, sin duda somos todos mezclados y defender colores es una estupidez. Cuando entramos en la discusión cultural, y ahí, en efecto, nadie va a reconocer que hay una gran historia conectada, no solamente en Europa. No obstante, en términos discursivos de cómo América Latina se construye su imagen y su identidad, y se la vende de México para abajo, es el mestizaje, digamos, y Echeverría elige ese concepto porque quiere dar una pelea grande. ¿Con quiénes? Con todos los autores del mestizaje. Es más, utiliza uno, y tú lo pones ahí, Ángela, si alguien ha revisado la obra de Edmundo Gorman. Edmundo Gorman es uno de los pocos que nunca ocupa la palabra mestizaje. Exacto. Nunca. Él habla de euroamericano, de la invención. Hay un rollo increíble con Gorman, pero Gorman es uno de los tipos que está en contra de estas ideas de mestizaje armónicos. Por ejemplo, está en contra de León Portilla, hay textos reconocidos. De hecho, desde los años 50, cuando están agarrando ahí mismo en la UNAM, en una oficina de frente de otra, donde precisamente están discutiendo qué significa ser mestizo, más aún en una refundación nacional, que es la que se está procediendo en el siglo XX, digamos. De hecho, este texto de Grusinski, que se llama Pensamiento Mestizo, es muy interesante porque un francés que escribe esto está diciendo, oye, en realidad todo pensamiento es mestizo. Nosotros lo sabíamos. Ya, pero en el fondo es como, y es muy progre decir eso, pero en verdad es como, oye, se resulta que hay el tipo recorre América Latina y encuentra en América Latina un pueblo perdido por ahí, unas mujeres que se visten a la usanza española de un grupo, ¿me entiendes? Y ellos consideran que eso es genuino. Bueno, hace un recorrido por distintos lugares pensando que en realidad no hay nada genuino, ¿ya? Pero eso, digamos, es que decir que no hay nada genuino supone que durante mucho tiempo se pensó que había algo genuino. Claro, no es necesario decir esas cosas. Bueno, yo creo que tenemos 6 minutos para terminar. No, quizás, ¿qué quieren decir? Hemos hablado 3 de 5, es que yo quiero escuchar a los otros. Al menos viendo un poco las intervenciones que estamos teniendo ahora, o sea, al menos el intercambio un poco el tema del mestizaje, creo que tal vez, no sé, desconozco un poco en todo lo que es la obra de Bolívar, pero creo que en este caso, Echeverría en este caso, perdón, pero Bolívar, creo que, a los amigos, Bolívar. Rotterfront Bolívar le decían. Le decía Ruy Dush, que no cualquiera, Claro, me parece que tal vez el tema de lo genuino pueda leerse a partir de esta imposición que hay del etos realista y en particular digamos, de la cuestión más modernidad capitalista como este complejo, digamos, que termina imponiéndose y imponiendo una universalidad que intenta subsumir todo. Probablemente ese sea al menos la lectura que yo intento, aunque a mí me resulta, es que para Bolívar Echeverría, digamos, es ahí digamos, esta suerte como de noción como originaria, por decirlo así, que hasta cierto punto la estrategia barroca permite, digamos, subvertir. La subvierte refiriendo un poco al tema de recolectar ruinas, por decirlo así, de esta, digamos, que lo menciona al final del capítulo de los barrocos, que es esta, digamos, como
superimposición de sí, del tema de la quiscencia, de tener que decir que sí, que sí, que sí, para, digamos, reventar, por decirlo así, la cultura hegemónica. Entonces, al menos a mí me llama la atención un poco que tal vez, claro, el tema del origen y lo genuino y aquello que aún se puede preservar, incluso también considerando lo problemático que pueden ser los esencialismos latinoamericanos, como intentar reafirmar una identidad que aún se puede mantener y rescatar íntegra, creo que sería como el problema. O sea, sino que más bien el proyecto de Echeverría estaría apuntando, o al menos como yo lo entiendo, a tener que asumir la contaminación, a tener que asumir la ruina como una característica, digamos, esencial, o sea, no esencial, sino que como ineludible, pero que permitiría construir una modernidad distinta y que tal vez ese sería como el horizonte. Y otra cosa que me quedó la bala pasada con el primer capítulo, que es muy breve, que el epígrafe que parte de ese capítulo del de Gambits, yo lo encontré en un texto de Benjamin, que es la tarea del traductor, que digamos, tiene digamos que se toca de una forma tangencial con este mismo texto sobre el tema de la Malinche, pero creo que la metáfora que pone ahí Benjamin es interesante porque intenta pensar la relación entre la traducción y el original con la analogía a la tangente y el círculo. Y creo que, insisto, yo leí el texto y entendí muy poco porque es un texto muy denso de Benjamin a mi juicio, pero creo que uno podría como tomar la imagen propiamente tal de el círculo y la tangente refiriendo a estas dos historicidades que se presentan, que es decir la historia circular digamos, de lo oriente y esta linealidad al infinito que se puede extender del mundo occidental. Y precisamente el punto sería la idea del sentido. Y me intento como, esto es un poco, digamos, tal vez exacerbado, pero pienso, por ejemplo, que en las traducciones de la Malinche tal vez ella se daba cuenta que en algún momento ella podía dar cuenta del sentido de lo que querían decir en ambas partes, pero sabía que todo lo otro se escapaba, y todo lo otro sería las visiones del mundo, la forma en cómo se vive propiamente tal, y que el desastre sería la imposibilidad de una traducción, porque, digamos, no estaba preparado aún el receptor de esta tercera lengua, o el mestizo, propiamente tal, y que lo único que quedaba era el desastre, y el desastre era inminente en ese sentido. La traducción que ella podía hacer no podía ser fiel, tenía que ser, y por eso también el recurso a la mentira, o el recurso al error inevitable, por decirlo así, en su propia tarea propiamente tal. Pero no, era más que nada eso, pero gracias Ángela por la exposición y todo. Sí, yo hace mucho tiempo que leí ese texto de Walter Benjamin, entonces ahora, pero sí había pensado en él. Pero hay otro texto también sobre la traducción de Ortega y Gasset, muy bonito, que también en este sentido nos podría ayudar, cuando dice que, por ejemplo, traducir es abrir una ventana a otro mundo, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas bonitas que dice. El texto de Benjamin yo lo recuerdo que era un texto muy denso, sí, pero muy bonito también. Y aconsejo el de Ortega y Gasset también a ese respecto. Pero gracias por recordarlo. Nos quedamos con estas tareas. Nos vamos a ver entonces en la última semana de septiembre, después del 18, después de bueno, nosotros tenemos de lo mismo, más de lo mismo. Después del confinamiento post-18. Y no sé si alguien quiere aquí en este grupo hacerse cargo de lo que viene. Creo que el programa lo tenemos en el sitio, Antonia, ¿cierto? Como para... Sí, estoy de hecho ahora yendo ahí para ver qué fecha es exactamente. Un segundo. Va a ser distinto porque ahí todos vamos a alcanzar a leer seguramente. Y... Claro, es el miércoles 30. Seguimos 30. En esta primera parte, pero ya serían los capítulos 4 y 5 y los capítulos 1 y 2 de la segunda parte. No sé, ahí quizás... son más cortos. Esto en términos de páginas, esta fue la sesión con más páginas que leer, les digo al tiro. Por eso la asumí yo así largamente. Yo es que para el 30 no me puedo comprometer. Sí me puedo comprometer para el 28 del 10. Súper. Pero para el 30 no. O sea, como para llevar yo el peso de la lectura, no.
Yo tengo que revisar porque, a ver. Bueno, piénsenlo, nos escriben. Si nadie Sí. puede, tendremos que aperrar nosotros. Bueno, Alejandro, ¿no? Igual yo lo Tú estoy que leyendo. conoces más el tema. Yo creo que puedo hacerlo, pero me encantaría más bien estar jugando un poco por detrás, ¿no? Me gustaría escucharlos. Ah, Porque además también tengo que terminar 2 artículos ahora en septiembre. Pero si no hay nadie más, yo agarro, si no hay problema. Si yo puedo releer y conozco el libro perfectamente, sé de lo que vamos a hablar y no tengo ningún problema. Me sentía quizás un poco avasallando en tomarme atribuciones. Ahora, no, ¿por qué? Si todos estamos en el No, grupo. de eso se trata. De hecho, si se va a asumir en Nani, probablemente la si mayoría Antonia de no quiere, me voy a pasar la pelota, si Antonia no quiere, yo podría querer. O si José no quiere, yo podría. Bueno, si tú dices, José, que tienes que checar, si tienes que checar y si alcanzas, bien, porque o sea, yo puedo llevar la conversación, no hay problema, si no hay nadie más. He leído este libro varias veces, entonces para mí no es problema y un gusto además poder escucharlo. Por eso me interesa jugar un poco por detrás, digamos, para ver qué se está discutiendo, cómo lo toman y ojalá la próxima escuchar más a Antonia y a José. Pero si es así, yo puedo tomarlo, no hay problema. Súper, Maribel en octubre y José, si te anima, lo hace en noviembre. Sí, ahí le escribo a ver cómo, si es que ando bien en tiempo y esas cosas. Claro. Bueno, oye, fue un gusto que nos juntáramos. Sí, buena onda. Bueno, buena me encanta onda. los grupos. Mire, los grupos chicos son los mejores, encuentro yo, porque permiten que, no sé, Sí, la verdad es que es un autor fascinante. sí, así que muchas gracias. Sí. Y siempre es Está bueno buenísimo. hablar con otros de estas cosas, y no leerlo Sí, solo. Claro. siempre. Se Bueno, chicos, yo les saca recuerdo que lectura. solo les quiero recordar que un rato más, en 1 hora y media más, empezamos la traducción, la transmisión ahí en los links que les mandé. Podrán Acá lo tengo, encontrar. ¿cierto? Pero solamente has mandado el link por Facebook. Por el Facebook, chat. Cuando no se tiene Facebook, por el chat cuando no se tiene... está el evento del Facebook y si no, ahí mandé un enlace, abajito está del ¿Sí? Facebook, que es el de la universidad. Filosofía Huichil, la Entiendo gente que se transmite por Facebook Live, pero entiendo que la gente podía conectarse. Mira, y aquí esto me lo dijo ayer el técnico. Por aquí debería salir. Ahora te lo escribo aquí en el chat. Pero por si quieren seguir hablando de Echeverría. Entiendo que de todas formas vamos a esperar que la tormenta en Houston no nos quite a nuestro invitado de lujo. Y ese huracán llamado Progreso, ¿no es cierto? Que nos puede ahora dejar sin nada. Pero los dejo invitados, de verdad, para ahí vamos a tener otra gente que a ver si los invito para que también se suman a este grupo y así hacemos todo un cluster grande. ¿No? Y otros compañeros míos que han leído bastante Echeverría, así que van a ser ellos más quienes presenten, más que yo. Genial. ¿Y cuánto tiempo dura la actividad? 2 horas yo creo máximo, ¿sí? No más. Sí, Hay que pensar estas cosas. Es que sí. la última vez que me sumé a una actividad a esas horas, lo pasé un poquillo mal. Claro, tú estás muy bueno, anda otra cosa. Pero va a estar grabado de todas formas y después quizás podemos compartirlo. Qué bueno. Va a estar Carolina, además, ella es una de las artistas invitadas. Sí, lo sé. Sé que que va a hablar ella. Porque yo le había invitado a esto y me ha dicho eso, que ella tenía que terminar. Que estaba preparando. Muy bien. Sí. Bueno, yo les agradezco de verdad un montón y yo me comprometo para la próxima, así que Antonia, ya acordamos exactamente cómo lo vamos haciendo, pero recuerdo que son las páginas que vienen. Bueno, pues que disfrutéis mucho de lo de esta tarde, noche para mí. Yo lo veré en diferido. No te preocupes, entiendo. Sí, eso después puede quedar como subido. Por ejemplo, entiendo que la universidad le va a grabar, digamos. Como esto así que va a haber una grabación y seguramente después la comparten conmigo. Así que ahí yo la retruco. Lo ideal es que a ver si juntamos los 2 grupos para una próxima oportunidad. Eso, la tercera parte. Sería muy bueno. Y recuerda, Alejandro, que nos querías compartir algún texto. Lo de Ciranda. También, Antonio, si puedes recordarme, por favor, ya que estás tú como la coordinación, ¿qué páginas son las exactas del Bolívar Echeverría? Y yo les mando un correo de vuelta con Ciranda. Ciranda debe estar ahí, por cosa por el Ciranda Bolívar Echeverría. Si no, yo sé que lo tengo en algún momento lo guardé, pero no me acuerdo en qué parte, en qué disco duro lo guardé. De acuerdo. Súper. Tengo los Echeverría, no puedo comprometer. Ahí te lo recuerdo entonces. Sí, sería bueno que intercambiáramos cosas que vamos encontrando. Sería muy sin duda. nutritivo para todos. Hay varios para compartir.
varios materiales. Yo les agradezco, de verdad, Bueno, encantadísimo. yo Ángela, también agradezco mucho. Muchas gracias. un abrazo, María Isabel. Gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Lindo, Macuali, Gracias. Macuali Tonali. Que les vaya muy bien. Chao. Chao, chao.